Así que ahora voy a tratar el tema de dengue, especialmente con énfasis en el dengue en el Perú. Primero, quiero mencionar que el dengue es una enfermedad viral de mayor extensión en el mundo. Es decir, actualmente se estima que hay 128 países, pero que hay más de 2.500 millones de personas en riesgo. Para el año 2017, la OMS reconocía haber tenido 50 millones de infecciones en el mundo y 20.000 pacientes han fallecido durante el año 2017 por esta consideración. Una de las cosas que es importante, que durante años se hablaba hasta el año 2008, 2009 sobre el dengue hemorrágico. Yo voy a referirme a algunas cosas que siempre es bueno mirar la historia para ver dónde tuvimos problemas y dónde avanzamos. Ustedes ven acá el número de casos, el número de dengue y el dengue hemorrágico que se estaban dando, y esto es importante porque las Américas era el sitio de más desarrollo. Y aquí vemos cómo del 2007 al 2017 han habido 15 millones de casos en nuestra región, de los cuales se confirman por facilidades de laboratorios entre el 6% al 40%. Más o menos han habido 4.300 digamos, casos severos, pero para el año 2010 ya hubo 49.000 y se ha estimado que han fallecido 8.500 personas en ese tiempo en las Américas. Hablemos siempre, como esta es una condición de una enfermedad metaxénica, tenemos que hablar de los vectores, o sea, qué importantes son los vectores porque hay que apoyar lo que llamamos la vigilancia del índice aédico y vamos a decir por qué. Primero, debemos recordar que la Aedes transmite 4 enfermedades, transmite dengue, chikungunya, zika y también fiebre amarilla, es decir, un mismo mosquito nos genera problemas importantes. Y como dicen en los avisos que hay en Loreto, dice, si no hay mosquito, no hay dengue, y eso es cierto, pero no hay otras 3 enfermedades. Y entonces, es importante conocer al vector, por supuesto. Por eso es que tenemos que mirar, porque este vector se ha comenzado a diseminar de nuevo por todas las Américas. Incluso viven en alturas hasta 2.300 metros, arriba de 2.300 casi no viven. La tercera cosa que es sumamente importante es que las larvas se ponen en aguas limpias, no crecen en aguas sucias, un concepto de prevención. Y el cuarto es que las hembras son las que pican, pero pican durante el día, de tal manera que cuando tomemos medidas de recomendación del uso de repelentes, etcétera, no es lo mismo recomendar el control de malaria donde el mosquito pica en la noche con el dengue que la Aedes pica durante el día. Y este es un punto bien importante. El mosquito, una vez que se contamina de haber picado a una persona enferma, tiene unos 7 a 10 días que se está replicando el virus en las glándulas salivales de este vector. Una de las cosas que se reconoce es cómo entre el año 30 había una gran cantidad de Aedes por todas las Américas. Para el año 70, probablemente asociado a la campaña de erradicación de la malaria y el uso masivo de DDT durante la época de los 50 y 60, pudieron haber afectado esa consideración. Cuando se deja de usar el DDT y otras medidas de cambios de clima, tenemos ya para el año 2002 esto, pero para el año 2020 o 2018 realmente todos los países de América Latina, Bolivia, incluso Chile, Argentina, tienen esta consideración realmente de manera importante. La otra cosa que quiero mencionar es que cuando uno mira lo que ha pasado con la introducción del dengue, en cada uno de los 4 tipos que hay de dengue, el Perú siempre ha estado involucrado. Te estoy hablando desde el año 98 al año 2001. En el dengue 2 ya tuvimos, en el año 2000 ya teníamos dengue 2, en el año 2002 ya comenzamos a tener dengue 3 y en el año 2004 también tuvimos ya el dengue 4, es decir, en Perú hemos tenido los 4 tipos de dengue en diversas zonas, por supuesto. Así que esto es importante recordar porque son 4 tipos de dengue y cuando uno tiene dengue 1 ya está inmunizado de por vida por ese dengue, etc. Entonces, debemos recordar esa situación. Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico?
Cuando un mosquito nos pica, entre 2 días y 2 semanas uno puede aparecer la enfermedad, no más allá de eso. O sea, si alguien viaja a esa zona y viene 4 semanas después con fiebre, eso no es dengue, sino tienen que ser en las primeras 2 semanas. Si ustedes están en áreas, digamos, endémicas, lo primero que hay que recordar que un buen grupo de los pacientes no están con síntomas, sin embargo se han infectado dengue, otros hacen un cuadro de fiebre un día, pero lo más importante es lo que los clínicos ven, que son el dengue clásico, el dengue hemorrágico y el dengue con choque. Y esto es un poco lo importante. No voy a hablar de otros síndromes mucho más infrecuentes, porque eso lo dejamos en cada región endémica donde aparece en esta situación. ¿Cuál es el dengue clásico? El dengue clásico aparece con fiebre, es una fiebre alta como otras enfermedades virales, y lo que es importante, las mialgias, mucha debilidad y dolores articulares leves. Recuérdese bien que en muchos sitios se llamaba la fiebre quebrantahuesos, porque uno sentía como una gripe, pero multiplicada por 5, como decían los pacientes. Escalofríos discretos, como los que aparecen en malaria, y un concepto importante es el dolor detrás de los ojos, ese dolor retroocular con fiebre debe sugerirles a ustedes esta consideración. Las artralgias son generalizadas, pero no inflaman como sí aparece en el chikungunya, que inflaman los tendones, etc. Y finalmente el rash macular, que yo me voy a permitir mostrar alguna foto. Eso es lo que es el dengue clásico. ¿Cómo diferenciarlo de chikungunya o de Zika o de fiebre tifoidea, etcétera? Hay algunas cosas que nos ayudan, pero siempre pues hay un área de sobreposición. Por ejemplo, si alguien está en un sitio endémico que tiene fiebre y escalofríos, etcétera, el primer diagnóstico que hay que eliminar es malaria. Pero si uno tiene fiebre, escalofríos y dolor detrás de los ojos y muchas mialgias, entonces el primer diagnóstico clínico es mialgia, es dengue. O sea, esas son las cosas que nos ayudan. ¿Cómo nos diferenciamos, por ejemplo, el chikungunya? En chikungunya hay lo mismo, pero hay mucho compromiso articular muy temprano. ¿Y cómo nos diferenciamos de Zika? Zika tiene conjuntivitis no purulenta de manera temprana, pero es muy parecido, es decir, los cuadros son muy parecidos. Cuando el dengue ya comienza a desaparecer, recuerden bien que puede haber, cuando comienza a caer la fiebre, más que desaparecer, cuando pasa la efervescencia, pueden haber varios problemas. El paciente puede comenzar a quejarse de mucho escozor, aparece ese rash que tenía, le da mucho escozor en las palmas y en las plantas, que permite diferenciar de otras enfermedades o de alergias, etcétera. Pero ya pueden aparecer las complicaciones. Y las primeras complicaciones que hay son manifestaciones hemorragíparas. Los pacientes comienzan a tener petequias, comienzan a tener sangrado, sangran por la nariz. Las mujeres pueden tener también sangrado como si fuera un sangrado menstrual y tienen compromiso de la región gingival. Y finalmente, a pacientes uno le hace la prueba de torniquete, que es poner la presión durante 2 minutos a una presión inmedia, y entonces en 1 centímetro uno puede encontrar 3 o más petequias. Entonces, ese es un poco lo que ocurre en la segunda fase. Debe recordarse de que no hay formas crónicas de dengue. La recuperación no deja secuelas. Sin embargo, un grupo de personas se quedan con debilidad y depresión, como sucede lo que se llama la fatiga postinfecciosa, que ocurre con muchas enfermedades, y dengue no es una excepción. Aquí solamente quiero mencionar lo que hasta el 2008 se insistía mucho, dengue hemorrágico, y había clasificaciones, y estas eran las clasificaciones que se usaban. Aquí quiero mencionar de que esta clasificación era buena para el reporte de casos graves, pero no era buena para el manejo de pacientes. Y vamos a ver las experiencias que han habido en el Perú, que realmente no hemos podido parar el dengue, pero hemos podido reducir de manera notable la mortalidad. Y hay 2 ejemplos vividos en el Perú que son de gran calidad. Cuando uno hace pruebas de laboratorio, puede encontrar linfocitosis, como cualquier otra enfermedad viral, pero tempranamente los pacientes tienen plaquetas bajas. O sea, esa es una de las cosas que nos sirve de manera importante, por ejemplo, para diferenciar de otras enfermedades virales. Habitualmente en casi todas ellas hay linfocitosis,
Y finalmente, hoy en día hay varias pruebas que se pueden hacer en las fases tempranas. Se puede hacer una IgM, se puede hacer pruebas de captura de IgM. El Instituto Nacional de Salud tiene una prueba validada de gran calidad. O por último, se puede hacer un PCR para aislar el virus. Quiero pedirle disculpas por estas algunas diapositivas ahora que van a venir en inglés. De nuevo, uno puede mirar que hay la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril puede estar con deshidratación y pueden haber, por tener fiebre muy alta, los niños pequeños pueden convulsionar como cualquier otra convulsión febril. Pero en la fase crítica es donde aparece el choque con toda esta redistribución del plasma y pueden producir hemorragias y fallas orgánicas, y es importante. Y finalmente, en la fase de recuperación, si se ha usado muchos fluidos, algunas veces los pacientes tienen hipervolemia y entonces uno se les carga mucho el trabajo del corazón. Por supuesto, en gente joven no es tan importante, pero en niños pequeños o en personas de la tercera edad sí pueden ser importantes. Entonces, el dengue en la primera fase es fiebre alta, la primera semana, eritema en la piel, hay compromisos de mialgias y artralgias, compromiso en la garganta, como otras infecciones, y la inyección conjuntival no es tan frecuente como ocurre con Zika. Y finalmente puede haber náuseas y vómitos. De nuevo, se puede hacer el signo de torniquete, los pacientes comienzan a sangrar, uno comienza a tener, puede palpar el hígado en ese momento y puede haber, digamos, sangrados gastrointestinales. Cuando uno mira al paciente, este paciente uno podría hacer diagnóstico diferencial de varias consideraciones. Esto puede ser leptospirosis y la respuesta es sí. Esto puede ser un dengue hemorrágico y la respuesta es sí. Puede ser raramente una leucemia, también es cierto, o puede ser una embolia de una endocarditis bacteriana, también totalmente inusual. Es decir, si uno mira estos ojos, es importante incluir fiebre con síndromes agudos hemorrágicos. Y otras veces lo que uno ve es estas lesiones en piel, hace su torniquete, le pones la presión y mire cómo ha aparecido en el brazo una gran cantidad de petequias. Esa es una cosa que ustedes la pueden hacer aún en centro de salud, aislado con su tensiómetro, y miren cómo la mitad del brazo tiene, donde ha estado el manguito del tensiómetro, y en el lado de abajo están todas las petequias que aparecieron en ese paciente. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el mar rojo lleno de islas blancas. Entonces ustedes ven, tiene un aspecto rojizo, pero en cada uno de los sitios ven todas estas como manchas blancas, y esta es una de las grandes definiciones que hay en los pacientes con dengue. Este es otro mar rojo con manchas blancas, como ustedes ven en este paciente. Es una lesión extensa, este rash es bien... es parecido, pero yo diría que si uno ve este cuadro con fiebre en un sitio donde hay dengue, el diagnóstico es casi seguro que eso es dengue y no hay otro diagnóstico. Sin embargo, puede aparecer chikungunya, sí, pero no es tanto, yo diría que no lo es. Ok, en esa fase, cuando ya el paciente comienza, por eso digo, al comienzo, los pacientes todos son iguales, la mayoría se recuperan y no pasó nada, pero hay un grupo que en el momento que comienza a caer la fiebre, comienza a incrementarse la permeabilidad capilar. El hematocrito comienza a aumentar y hay en ese momento todo este movimiento de plasma hacia muchos lugares del organismo, y una de las cosas importantes que puede ocurrir es un pequeño derrame pleural, y la otra cosa que es más importante y más temprana es que el hígado comienza a cargarse de líquido. Si ustedes tuvieran un eco para hacer hígado, ustedes van a encontrar que el hígado está un poco crecido y que hay líquido dentro de la cápsula de Gleason, que es probablemente uno de los diagnósticos más tempranos que tenemos de este incremento, de esta distribución de líquidos en el organismo. Entonces aquí quiero mencionar cómo aparece lo que se llama signos de alarma. Y eso es uno de los grandes avances que los médicos peruanos contribuyeron a eso, para poder manejar. Con signos de alarma se pudo manejar, se redujo de manera notable las hemorragias severas y se redujo a que casi nadie tuviera transfusiones de plaquetas o de sangre. Es decir,
Y cuando aparecen los signos de alarma y se maneja de manera adecuada, realmente los pacientes no requieren transfusiones de sangre, y esto ha sido el otro segundo avance. Se redujo la mortalidad y se redujo el uso de plaquetas y transfusiones de sangre en estos pacientes que comienzan a chocarse, comienzan a tener, digamos, hipotensión, comienzan a tener temperaturas bajas, comienzan a tener acidosis metabólica, etc. Otra cosa que es importante recordar, que todas las enfermedades infecciosas, sin excepción, son muy malas durante el embarazo. Producen abortos, producen neonatos, partos prematuros, producen muertes intrauterinas, producen niños de bajo peso, de tal manera que, aunque no hay una transmisión transplacentaria, las mujeres embarazadas son inmunodeficientes, especialmente después de las 20 semanas. Entonces su curso clínico es importante, y eso ocurre afectando no solamente a los niños, a los fetos, sino a las madres, porque este es uno de los sitios donde hay muertes, o sea, mujeres embarazadas con dengue. Veamos las dos experiencias que yo llamo notables que hemos vivido en esta década. Esta es un poco la curva epidemiológica que hubo en Loreto, especialmente en Iquitos. Como ustedes ven, en las curvas son el número de casos por año, y en el año 2011, como ustedes ven, ese es un salto de garrocha y aparece una gran epidemia. Veamos qué más. Adicionalmente a eso, fíjense cómo los casos aparecen por semanas. Y es bien importante recordar que normalmente estos brotes duran más o menos 6 meses. Así como el Zika dura 6 a 8 meses, los brotes de dengue están asociados a los cambios de clima. Ya los médicos saben que comienzan las lluvias, después de las lluvias viene la aparición de estos mosquitos, y después vienen los casos clínicos, y después se hacen medidas. De todas maneras, esto es lo que pasó en Iquitos en el año 2011. Y esto es un poco parte de lo que se hizo. Se hizo realmente un mini hospital para manejar el dengue. Y esto yo desde ahora debo mencionar que ha sido un logro muy importante, donde toda la población trabajó del brazo con las enfermeras, las técnicas y los médicos. Y veamos lo que pasaba. Por ejemplo, ya solamente en 3 meses tenían 6.500 pacientes atendidos en un hospital, de los cuales se hospitalizaron 850. O sea, estamos hablando del 15%. 7 de ellos habían fallecido durante esta evolución, pero 4 de ellos fallecieron antes de las 3 horas. O sea, llegaron pre-mortem. O sea, si uno mira bien, solamente 3 pacientes fallecieron. De todos ellos, los otros prácticamente llegaron a morir al hospital. Pero esto es al final de lo que hubo: 22.000 casos. ¿Y cuántos fallecieron? Habían 126 casos graves, total de función 18. Es decir, esta es una cifra realmente extraordinaria que cambió un poco la historia. Por supuesto, quiero mencionar esto y de una vez agradecer y felicitar a todo el personal de Loreto. He sido testigo de excepción de los esfuerzos, de los trabajos de 24 horas, de los 7 días de la semana, que lamentablemente en nuestro país, cuando hacemos alguna cosa mala, tenemos 10 páginas de periódico, pero cuando trabajamos así y presentamos estos resultados, no le dedicamos ni 2 líneas de agradecimiento al personal de salud que tuvo estos resultados especialísimos, y están basados en que cambiaron los conceptos de dengue hemorrágico por signos tempranos de alarma. Y esto es un poco el gran mensaje, porque fue la primera vez que comenzó a reconocerse lo que la OMS había escrito en el 2009, de pasar del dengue hemorrágico a los signos tempranos de dengue, o sea, los signos de alarma, en el cual tenemos que mirar claramente, porque uno los puede prevenir, los puede manejar rápido. Eso es el efecto de esta consideración, y los signos de alarma, como digo, son muy importantes, como he comentado. Una de las cosas que ha sido importante, que lo decía en el grupo de Iquitos, estaba Martín Casapía y diversos especialistas, hay un grupo grande, no quiero mencionar a todos ellos, desarrollaron un plan de contingencia, definieron quién era el equipo de gestión, hubo coordinación y supervisión, hubo permanente capacitación,
hubo claramente flujogramas para atención de pacientes febriles, de pacientes en emergencia, de pacientes hospitalizados y pacientes de consultorio, y finalmente además prever presupuestos para esa contingencia. Y por último, notas de prensa a diario. No debe dejarse que haya muchos comunicadores. Muchos políticos, cada vez que aparece una epidemia, quieren salir, como decimos, en la foto, etc. Yo creo que siempre debe haber un comunicador que dé notas concretas, que no confundan a la población y que ayuden a controlar la enfermedad. Veamos un segundo modelo, que es el modelo que pasó en Piura, y aquí ustedes ven 3 curvas, y de nuevo en Piura comenzaron a tener cada vez más casos, y una de las cosas importantes fue que llegaron a tener un número increíble, elevado, basados en, digamos, en los cambios de clima. Piura tuvo fases de inundación, tuvo fenómenos del Niño, etcétera, y entonces estas fotos proporcionadas por el doctor Arnaldo Lachira permitían un poco reconocer qué es lo que estaba pasando en Piura. Y una de las cosas, de nuevo, ellos también usaron lo mismo: dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma y grupos severos. Entonces, dengue con signos de alarma, fíjense todo lo que estaba pasando, y ya para el año, para lo que pasaba en el Perú, ya se reconocían pues que habían 70.000 casos, de los cuales la mayoría de ellos en ese momento estaban en Piura. Entonces el Perú en ese momento en los países andinos reportaba 2/3 de los casos, pero dentro de ellos 46.000 casos venían de Piura, es decir, Piura representaba casi el 45% de todos los casos del Pacto Andino de ese momento. O sea, estamos hablando pues de una epidemia enorme, con un esfuerzo enorme, sin considerar que muchos pacientes no llegaban a los sistemas de salud. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿cuáles son los grupos, digamos, afectados? Y ahí están los grupos afectados, la tasa, incluso los adultos mayores, la proporción no era muy elevada, pero es importante porque el número de fallecidos aparece ahí, igual que los niños pequeños. Entonces, cuando uno mira las defunciones, las defunciones fueron 28 cuando ellos analizaron estos 24.000 casos. Y una de las cosas importantes, como ustedes ven, que la tasa por grupos etarios, que es 0, se dan cuenta, son bajos, pero cuando uno mira las personas mayores de 60 años, el número de fallecidos era 0.5%, es decir, era una cifra muy elevada frente a la población de esa edad. Entonces, este es un concepto importante porque quiere decir que cuando apuntamos a reducir los muertos, van a ser en los grupos de la tercera edad uno de los puntos que se privilegia. Entonces, de nuevo, yo quiero enfatizar de nuevo que estas dos experiencias de manejos masivos tuvieron una tasa totalmente inusualmente baja, basada en el concepto de manejar a los pacientes con signos de alarma. Y aquí de nuevo felicitar a los colegas y al personal de salud de Piura que hicieron esto de una manera importante. Es más, sacaron entre los expertos de Iquitos con los expertos de Piura, sacaron en una sola página que se abría como un casino, sacaron todo lo que se puede hacer con el manejo de dengue, que creo que el Ministerio de Salud debería volver a hacer, porque era una cosa muy bien hecha, muy bien lograda, y donde había una experiencia nuestra importante. Yo de nuevo quiero felicitar y agradecer a estas personas que trabajaron durante años, desde el jefe de la región hasta la última persona importante. Normalmente regresamos a la parte clínica. Entonces, ¿qué pueden tener los pacientes? Le baja el fibrinógeno, tiene un tiempo prolongado de protrombina, etcétera. Puede tener un sangrado importante y, bueno, algunas complicaciones más raras. Entonces, los criterios de dengue con los signos de alarma son los siguientes. ¿Quién es un caso de dengue? ¿Vive o viajó a un área endémica? Tiene náuseas, vómitos y tiene fiebre, y además de eso tiene un rash y tiene dolores articulares, o sobre todo dolores osteomusculares, y tiene un torniquete positivo.
Entonces, en el lado derecho ustedes ven dolor abdominal. O sea, el primer signo que es importante es dolor abdominal, especialmente el lado derecho, como si fuera una colecistitis, vómitos, un sangrado en la mucosa, un poco de letargia y hepatomegalia. Esas son las cosas clínicas que debemos mirar porque esos son los signos de alarma. Y entonces, los criterios son para decir dengue severo, ya no los signos de alarma, sino la fase más avanzada, es el estado de shock y el estado de falla respiratoria. Y este es un punto importante, y si tuvieran análisis, tener más de 1000 de transaminasas o tener compromiso de conciencia son otros criterios de severidad. O sea, tenemos signos de alarma por un lado y signos y criterios de forma severa de dengue. Ahora, ¿cómo hacer? Todos estos pacientes deben estar en descanso, se debe hacer fluidos con soluciones isotónicas, ocasionalmente se puede indicar expansores del plasma, si tienen fiebre, medio físico, pero uno también puede usar acetaminofén, no se usa digamos, no se usa aspirina ni antiinflamatorios, y finalmente hay que estar monitoreándolo, sobre todo que estos pacientes en 3 o 4 días se nos pueden morir, pero también si los manejamos bien, la otra semana están trabajando normal. Así que esto es lo que hay que recordar. Entonces, el hematocrito es un parámetro extraordinario. Uno puede dar soluciones isotónicas rápidas, de acuerdo si el paciente está chocado o no está chocado, y aquí en esta tabla es una recomendación de la OMS, y es importante. El hematocrito se debe repetir 3 o 4 veces, y este es un tema, yo diría, importante, y el volumen de orina debe mantenerse siempre arriba de 0.5 mililitros por kilo por hora. Así que yo creo que este es un concepto importante. Habitualmente estos pacientes requieren terapia endovenosa. Entonces, en general, la velocidad que se hace y la evolución del hematocrito son dos consideraciones muy importantes, pero recuerden que son 2 días que son claves para el manejo de estos pacientes severos. Entonces, cuando uno, como dice la Organización Mundial de Salud y la OPS, el control de dengue pasa por varios parámetros. Hay que conocer el manejo integrado de vectores, hay que conocer el medio ambiente, hay que hacer una buena atención al paciente, como hemos comentado, hay que tener pruebas de laboratorio rápido, especialmente para los grupos de alto riesgo, hay que hacer una buena comunicación social y vamos a siempre hacer investigación sobre epidemiología. Por eso el gobierno decretó que era de interés público la lucha contra el dengue. Acá quiero insistir de que hay parámetros en salud que deben ser cosas de Estado, ya no solamente del ministro, del presidente, etcétera, sino que son situaciones de Estado, en el cual todos debemos ponernos de acuerdo. Y esta declaración de interés público tenía varios planes, que era implementar estrategias eficaces, oportunas, a gestionar cooperación técnica y económica, promover hábitos saludables, articular actividades multisectoriales, públicas y privadas, manejo de normas técnicas, de tal manera que esto es un poco lo que se debe hacer. La OMS recomienda también en sus recomendaciones globales diagnóstico y atención de pacientes, como hemos referido, vigilancia de brotes, le ponen mucho énfasis y todos estamos de acuerdo el control de vectores, o sea, si hacemos índice aédico de vigilancia, y por eso es que los entomólogos deben estar en todas las regiones endémicas. La gente cree que estos profesionales no son útiles, al contrario, son muy útiles y debemos siempre fortalecer que en los presupuestos de control de dengue, como otras enfermedades, los entomólogos deben ayudarnos a vigilar esto. Y finalmente, en algunos casos se recomendaban implementación de vacunas, que lo puedo discutir. Entonces, comunicación en competencias de la comunidad, construcción de capacidades, movilización de recursos humanos y coordinación multisectorial. Para hablar sobre vacunas, debo antes de comenzar referirme que tengo un conflicto de intereses que uno debe declarar. Yo he sido consultor por la compañía Sanofi, que es la que produce, por lo tanto declaro mi conflicto de intereses frente a la mención que voy a hacer. Y debe quedar claro que cuando uno hace una comunicación debe declarar temprano su conflicto de intereses, y por eso es que lo menciono.
Hay varias vacunas, pero la única aprobada todavía en el mundo es la que hizo Sanofi. Takeda va a traer una vacuna muy pronto, se están haciendo varios trabajos de investigación. Y esta vacuna se probó en niños en el Asia, donde sorprendentemente en el Asia la enfermedad afecta mucho a los niños pequeñitos y mueren en ese grupo. Hicieron este estudio de estos niños y después se hizo también en América Latina. Ambos estudios han sido publicados en revistas distinguidas como el New England Journal of Medicine. Entonces, una de las cosas que hay es que la vacuna contiene los 4 subgrupos y la eficacia que se ha reconocido, el 50% para epidemias, 42% para el subtipo 2, es decir, menos de la mitad, 74% en el grupo 3, 77%. Pero lo que es mejor que esa eficacia es las hospitalizaciones, se redujeron 80% hospitalizaciones y tuvo eficacia contra severidad. De tal manera que son 2 puntos a favor que uno puede resumirlo. Esto es lo que el doctor Lachira hacía en Piura, decía que hubiera pasado, que hubiéramos reducido, si hubiéramos tenido a toda la población vacunada, se iba a reducir los costos de control, se iba a reducir el 80% de hospitalización y se iba a reducir el 93% de dengue graves. Sin embargo, varios comentarios. Primero, no se usa en menores de 9 años, cosa que es importante porque se ha usado en menores de 9 años, los resultados no han sido nada buenos, no han sido protectivos, etc. No hay información sobre personas mayores de 60 años, recién se están haciendo los estudios, o sea, los grupos donde quisiéramos vacunar, que es donde se muere, y finalmente son 3 dosis en un año. Entonces es importante decir, y finalmente el costo, siempre las vacunas nuevas son costosas. Entonces, lo cierto es que protege susceptibilidad, puede interrumpir la cadena de transmisión, puede reducir la morbilidad, no resuelve el problema y es un arma complementaria y puede incorporarse. Ahora, ¿dónde se puede incorporar? Porque esta es una situación importante. Ya la OMS, que la ha reconocido, dice, debe usarse solamente en personas que hayan tenido infección previa o en personas que uno pueda reconocer, hacer una prueba serológica que digan que ha tenido una infección previa, entonces sí se puede usar esta vacuna.